y bienvenidos a este espacio, el espacio en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Como cada miércoles está con nosotros el compañero Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, María, como siempre un placer estar aquí en Canal 13 Digital. Empezamos hablando sobre la situación internacional de Chipre. Hay una incertidumbre con el tema del rescate o corralito. A día de hoy, ¿cuál es la valoración tuya de la situación de Chipre y sobre todo si Europa es poco de fiar? Bueno, para hablar de la situación de Chipre, recordarle a los televidentes de Canal 13 Digital que Chipre, bueno, pues es una isla, además una isla importante en tamaño, ¿no?, y en número de habitantes, una isla que está en el sureste del mar Mediterráneo, ¿no? Es una isla que aproximadamente tiene una superficie de casi 9.200 kilómetros cuadrados y 1 millón de habitantes. Chipre, a lo largo de nuestra historia, de la historia reciente, de la historia pasada e incluso de la muy anterior, bueno, pues siempre ha sido un sitio conflictivo, ¿no? Hay que recordar que ha estado ahí prácticamente han estado todas las civilizaciones presentes, ¿no? Los egipcios, los griegos, sobre todo los griegos, los árabes, los turcos, bueno, todo siempre y de hecho ha sido uno de los puntos donde más conflictos ha habido entre griegos y turcos, ¿no? De hecho, la isla de Chipre, ya en su historia más reciente, Chipre es una isla que, bueno, que se acordó después de que dejar de ser colonia inglesa, bueno, pues se aprobó una constitución, además una constitución un poco rocambolesca, porque, bueno, hay que recordar que aproximadamente el 80% de los habitantes son de origen griego, a pesar de que están casi a 500 kilómetros de Grecia y en cambio están a 100 y pocos kilómetros de Turquía, y el resto son turcos. Bueno, pues en esa constitución, bueno, del año 60, que es la que está en vigor, bueno, pues aproximadamente siempre tenía que ser el vicepresidente del país, tenía que ser un turco. Bueno, pero una serie de incumplimientos por parte de la comunidad griega y por parte de la comunidad turca han hecho que, bueno, pues que Chipre, lo que es la isla, se invadió por parte de Turquía, y en Chipre hay dos repúblicas, ¿no? Está una república, la República Democrática de Chipre, y la República Turca de Chipre. Hay dos. Aproximadamente para hablar en cantidad y en superficie, en el norte están los turcos, los agentes de influencia turca, que aproximadamente, bueno, pues ocupan aproximadamente un tercio de la isla, ¿no? También decir que dentro de la propia isla, que ya vemos que la isla, a pesar de ser un territorio más o menos pequeño, ya hay dos países, aunque es cierto también que la República del Norte de Chipre no está reconocida por ningún país, solamente por Turquía. Bueno, pues también hay dos enclaves importantísimos, dos enclaves británicos, ¿no? Así que la administración y las cosas son complicadas en Chipre ya de siempre, ¿no? Y de lo que estamos hablando y del problema por lo que se ha puesto de nuevo en la actualidad Chipre, hay que recordar que Chipre entró como Estado miembro de pleno derecho en la Unión Europea en el año 2004. Bueno, pues se está hablando de que, que el problema es que los ingresos, es lo de siempre, ¿no? Los ingresos que tiene el Estado no son suficientes para cubrir sus gastos, ¿no? Han emitido mucha deuda pública, tiene sobre todo un sistema bancario, un sistema financiero extremadamente superior a lo que cabría esperar, ¿no? Hay que recordar que solamente los depósitos de lo que se está hablando, el dinero que la gente tiene en los bancos chipriotas, supera con creces, creo que 2 veces o algo así, el propio el Producto Interior Bruto de Chipre, ¿no? Y para que nos situemos en esta realidad, en el contexto real, ¿cuál es el problema? Mirando que la sociedad chipriota siempre ha sido una sociedad que siempre ha estado en tensión. Ahora, bueno, pues les aparece un nuevo problema, ¿no? La semana pasada el Consejo de primeros ministros de la Unión Europea, que para que nos entendamos un poco son los jefes de Estado de todos los estados, bueno, pues iban a diseñar el rescate a Chipre, ¿no? Parecía que iba a ser una cosa un poco de trámite porque ya iba un poco más o menos masticada, pero la verdad es que la cosa se ha complicado. También tenemos que poner en el contexto real, bueno, pues la realidad, si el Producto Interior Bruto de Chipre es 24.000 millones de euros, una cantidad importante, pero no más grande que el Producto Interior Bruto de una región como Murcia, ¿no?, en España, ¿no?, comparado con el Producto Interior Bruto de otro Estado miembro, como podría ser, por ejemplo, España, que es de casi de 1 billón de euros, bueno, pues no tendría por qué haber ocasionado tanta convulsión. De hecho, la prima de riesgo española ha subido, los bancos han perdido dinero, bancos españoles han salido afectados
por unas decisiones o unas declaraciones que, bueno, que están todavía un poco entredichos. Y lo que se decidió en ese Consejo fue más o menos que, bien, que la Unión Europea, que a Chipre se detecta, hay que ayudarlo en 18.000 millones, y una parte de esos 18.000 millones, exactamente 5.600 millones de euros, lo tienen que aportar los chipriotas, ¿no? Y entonces, y el resto lo va a poner la Unión Europea en forma de rescate, ¿no? Después ya vienen los de la Troika y te obligan a lo que te obligan siempre, a disminuir el gasto público, a ser más eficaz, a ser más transparente, a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Porque también, porque se ha llegado a ese tipo de endeudamiento. Probablemente el caso de Chipre, haciendo un pequeño paréntesis, sea porque estaban muy expuestos a los bancos griegos, ¿no? En la Unión Europea se les dice, bueno, pues nosotros ponemos esta cantidad y ustedes tienen que poner esta cantidad, aproximadamente un 30 y tantos %, ¿no? Es la primera vez que se hace este tema, ¿no? De imponerle una quita a los ahorradores. No, pero es que la quita todavía no se ha impuesto. No se ha impuesto, sí. Entonces, claro, los bancos chipriotas no tienen esa capacidad, y entonces los chipriotas, bueno, al presidente de Chipre, creo que se llama Nicodeus o algo así, se le ocurre, bueno, que una manera de recaudar rápida esos 5.600 millones de euros es ir a las entidades financieras, a los depósitos, a lo que la gente tiene puesto guardado en los bancos, y decir, venga, a todos los que están por encima a todos los depositarios que tienen más de 100.000 euros, bueno, pues les vamos a retener un 9,95%, prácticamente un 10% de su dinero, ¿no? Que tenía 100.000 euros, bueno, pues le quitaban 10.000. Y a cambio se lo daban por acciones, ¿no? Porque te la daban por acciones de los bancos, ¿no? Bueno, esto ya es un poco extraño en el sentido de que, bueno, las acciones de los bancos, ¿cuánto cuestan? ¿Y quién pone el precio de las acciones de los bancos? Porque ese es el problema, porque después hemos visto lo que han pasado con entidades financieras, como por ejemplo Bankia, ¿no? La acción valía 3,4 euros cuando se salieron en bolsa, y resulta que ahora valen 0,50 o 0,30 o 0,20, ¿no? Una cantidad que es 6 o 7 veces inferior a lo que valían en su momento, ¿no? Y en un año, ¿no? Esto ya es una cosa que puso en alerta a todos, ¿no? Porque claro, estás afectando directamente al ahorrador, al que está poniendo el dinero, al que se supone que tú pones el dinero ahí para que te dé una garantía. Pero es que no solamente eso, sino que al propio presidente de Chipre lo que dice, bueno, que como esta cantidad del 10% sobre los depósitos, sobre esos depósitos, que se estiman aproximadamente en casi 40.000 millones de euros, hay que decir que en Chipre, ¿no? Las personas que tienen más de 100.000 euros, todos sus depósitos juntos, hacen un volumen de más de 40.000 millones de euros. Bien, una cosa curiosa, ¿no? Que pase esto en Chipre, ¿no? Después explicaremos un poco por qué pasa esto en Chipre, ¿no? Porque todo el mundo quiere guardar el dinero en Chipre. Todo el mundo no, pero parte importante, y sobre todo extranjeros, y sobre todo extranjeros de origen ruso, ¿no? También es muy importante, ¿no? Y entonces no solamente el presidente diciendo, bueno, les vamos a hacer una quita a los que tienen más de 100.000 euros, sino que también le vamos a hacer una quita. Esto es a propuesta del presidente chipriota, ¿no? Porque en un principio se dijo que fue una idea de la Unión Europea, de Merkel y compañía. Esto es una propuesta del presidente de Chipre, ¿no? Y a los que tengan menos de 100.000 euros les vamos a quitar el 6,75%, ¿no? Para completar esa cantidad. Bueno, entonces la Unión Europea a primera dijo, bien, perfecto, nos parece ideal, usted va a tomar unas medidas fiscales sobre los ahorradores, sobre los depósitos que hay en su país, y usted va a recaudar esta cantidad, el resto lo ponemos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Esta decisión, la de aceptar que un Estado miembro de la Unión Europea, cuando tú estás en la Unión Europea, tienes que cumplir una serie de normas, una serie de requisitos, y también tienes muchas ventajas, pero también hay que cumplir muchas cosas. Estamos rompiendo un tabú básico y fundamental, ¿no? Un tabú básico y fundamental, que es que los Estados miembros de la Unión Europea garantizan por completo el 100% de los depósitos que estén en los bancos que sean inferiores a 100.000 euros, ¿no? Entonces, claro, esto ha disparado todas las alarmas en toda la Unión Europea, porque ya no es solo un problema de Chipre. Si la Unión Europea acepta esta apuesta de Chipre, es extrapolable a otros países. Después, aunque se hizo mucho hincapié que esto era una medida excepcional, que esto no era una cosa lógica, bueno, pues esto se ha traducido en que efectivamente puede pasar en otros países también, ¿no? Porque después otro país también sería una medida excepcional. Hay que decir que
que el ministro de Guindos ayer salió, claro, ¿no? Fue en unas declaraciones muy rotundas diciendo que no, que los depósitos de menos de 100.000 euros en España estaban total y absolutamente garantizados por el Estado. Hay que recordar que en el año 2008 los depósitos garantizados por el Estado no llegaban a 100.000 euros, eran 20 y pocos mil euros, creo recordar. Todo lo demás no estaba, el Estado no lo garantizaba. Bueno, pues... A día de hoy todavía está el tema ahí. A día de hoy está el tema ahí, porque lo que van a tener que hacer es aumentar el porcentaje de los depósitos que están por encima de los 100.000 euros, porque en definitiva la Unión Europea lo que les ha dicho a los chipriotas es, bueno, dice, ustedes busquen el dinero, pero búsquenlo como quieran, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante y relevante que hemos visto el presidente chipriota ayer fue corriendo a Rusia, ¿no? A ver si sacaban, porque ellos están intentando pedirle un préstamo al gobierno ruso, ¿no? Ya tienen un préstamo de 2.000 y pico millones de euros, una cantidad muy respetable, y otra vez quieren pedirle uno por casi esta cantidad, y el resto ya lo pondría la Unión Europea. Yo creo que lo que está pasando aquí es un poco una negociación y un poco de presión entre todos, ¿no? La Unión Europea tiene claro qué es la cantidad que va a dar y cuáles van a ser sus exigencias, y ahora los que tienen que mover fichas son los chipriotas, ¿no? Los chipriotas tienen o ponen el dinero de donde lo van a sacar, o de los depósitos bancarios, que es lo que tiene, porque la economía de Chipre es una economía que depende de los bancos. Ellos no producen nada, no tienen nada en concreto que tengan, no tienen petróleo, no tienen turismo, pero no tienen esa cantidad de turismo tan importante o grande como para hacer frente a esos gastos, ¿no? A través de impuestos. Y lo que se está negociando aquí es que más o menos, lo que yo entiendo, o por lo menos lo que yo, a la conclusión que llego, es que aquí los que van a pagar al final van a ser los rusos, ¿no? O bien dan el préstamo, o bien el Estado chipriota va a tener que poner una tasa por encima del 10% a los depósitos que son superiores a 100.000 euros, que también al final son rusos, ¿no? Los que van a pagar. Yo creo que todo está aquí. Hay que decir que la propuesta esta que presentó el presidente chipriota en el Parlamento de Chipre, me parece que ningún diputado la votó a favor, ¿no? No, nadie. De los de su partido, nadie. Por eso yo creo que lo que está pasando un poco en Europa es un poco más de lo mismo. Ya yo creo que la Unión Europea tiene claro cuáles son las circunstancias y el camino por el que tiene que ir, que es la cantidad que va a apostar, y ahora son los chipriotas los que tienen que buscar la otra salida. Y sí quiero hacer hincapié sobre todo en que aquí al final los que van a poner más dinero sobre la mesa probablemente sean los rusos, quieran o no quieran, de una manera u otra. Hay que recordar que también Chipre es un país que un poco entró en la Unión Europea con el ánimo de intentar ir suprimiendo del entorno europeo los países un poco que eran paraísos fiscales. De hecho, Chipre ya no es paraíso fiscal, pero de facto sí lo es, porque la economía, por ejemplo, el impuesto sobre empresas que hay en Chipre es solamente un 10%, entonces todo el mundo quiere que sus empresas tributen en Chipre, ¿no? Y en Venezuela, Carlos, la situación después de Chávez, tenemos a Nicolás Maduro y al señor Capriles. ¿Está la situación complicada para el señor Maduro? ¿No lo tiene Maduro el tema? ¿Qué? Yo creo que si recuerdas, hace ya como 10 o 12 días, cuando hablamos la última vez de Venezuela, era muy reciente el fallecimiento de Hugo Chávez, y veíamos como el aparato, ¿no? La partidocracia venezolana, el aparato chavista, bueno, tenían claro que Maduro era la persona ideal, pero bueno, que habían otras corrientes importantes, ¿no? Hay que recordar que en las últimas elecciones el partido de Chávez no ganó ese aplastamiento y esa mayoría tan absoluta, ¿no? Y hay que recordar que las cosas han cambiado. Nicolás Maduro no es Hugo Chávez, ¿no? Nicolás Maduro no tiene esa capacidad a lo mejor mediática que tenía Hugo Chávez, ¿no? Y yo, por ejemplo, en algunas declaraciones que hacen también tenemos que analizarlas desde el punto de vista que nosotros, aunque nos unen muchas cosas culturales, sociales y económicas con Venezuela, pues a veces son un poco, no sé, anecdóticas, ¿no? Las declaraciones que si los de la CIA lo quieren matar, el otro Capriles tampoco se queda atrás, ¿no? Con unas declaraciones grandilocuentes y
un poco cómicas, ¿no? Yo creo que las espadas están en alto y yo creo que no lo tiene claro, no lo tiene demasiado Y claro. otro tema importante es el nuevo Papa, Francisco I, Francisco, sí, un jesuita, el primer jesuita y para mayor suerte, no sé, para lo que es Latinoamérica, iberoamericano, argentino, italiano, Sí. y sobre todo la capacidad mediática de dar una rueda de prensa ante un montón de periodistas, su acercamiento a la ciudadanía. ¿Crees que hay otro talante para dirigir la Iglesia en manos de este nuevo Papa? Sinceramente, tendremos que ver qué es lo que hace el Papa a nivel de Iglesia, ¿no? Interno, ¿no? El Papa, la figura del Papa es una figura muy importante en el mundo católico, ¿no? La religión católica es una de las más importantes del mundo. Hay que recordar que la religión católica, los cristianos no solamente obedecen al Vaticano, hay otros tipos de cristianos que no son católicos, pero que también profesan la misma religión. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el Papa y además el obispo de Roma, como se quiere que lo llamen a él, tiene una influencia importantísima. Y por ejemplo, Ratzinger, el último Papa, a lo mejor un señor ya mayor, ¿no? Que estaba ya un poco a lo mejor cansado, bueno, pues al final abdicó, ¿no? Dimitió. Y tenía un talante, pero también hay que recordar que era un talante un poco más frío para por lo menos lo que entendemos los que somos cristianos católicos y a lo mejor de origen latino, ¿no? Era de origen alemán, pero que bueno, que toda la gente que está metida en el mundo de la Iglesia o del Vaticano, bueno, pues ha hablado que hizo muchas cosas importantes a nivel interno de la Iglesia, ¿no? Yo creo que la Iglesia ahora también, y lo hemos visto en este cónclave, en la decisión a ver a qué papa se elegía, bueno, pues yo sinceramente pensaba que iban a elegir un papa más joven, ¿no? Hay que recordar que este papa, es cierto, un papa de nacionalidad argentina, nacido en Argentina, de padres ambos italianos, un hombre con una trayectoria importantísima como cardenal de Buenos Aires, un hombre que siempre ha estado cerca de los pobres, su condición de jesuita, bueno, un poco así lo estima, un hombre que no le gusta la ostentación. Yo creo que todas esas cosas son buenas, ¿no? Pero también habrá que ver, bueno, cómo funciona y cómo se organiza y cómo se termina la relación de lo que hemos visto ahora. Hasta ahora han sido muchas actitudes personales de él, no de cómo va a funcionar la Iglesia de aquí ahora en adelante, pero sí es cierto que hemos visto como ayer, por ejemplo, ¿no? Se acercaba, salía del coche, eso no lo hacían los otros papas, ¿no? Y saludaba, le daba la bendición a gente que estaba allí y además que lo ven como una salvación, ¿no? A las personas enfermas, ¿no? Yo creo que, y él sabe, es conocedor de eso y se acerca, ¿no? Yo creo que es un papa que en lo personal y en lo corto y en el trato personal y cercano va a ser muy importante, que va a tener gestos muy importantes, sobre todo gestos de austeridad, ¿no? Siempre criticamos a la Iglesia del patrimonio, de las cosas que tiene, de que no pagan impuestos, de que todas estas cosas, pero yo creo que en ese sentido está garantizado, pero hay que ver cómo va a funcionar el resto de cosas, ¿no? Yo creo que todavía es pronto y habrá que esperar, ¿no? Otro tema importante es que esta semana, bueno, ya para abril, los sueldos de los políticos canarios van a estar disponibles en la web con el tema de una ley de transparencia. ¿Qué te parece? Y sobre todo también que las cuentas públicas van a estar disponibles para que cualquier usuario o usuaria pueda visionar este tema tan importante. Me parece perfecto, ¿no? Yo creo que eso es avanzar en democracia, ¿no? Yo creo que el dinero público tenemos que saber perfectamente a dónde va, ¿no? Y eso es así. Yo creo que si es dinero privado, ¿no? Las cosas privadas son privadas, pero cuando nos movemos en el ambiente y en el sector público, ¿no? A no ser que sean cosas de seguridad o cosas excepcionales, que siempre hay fondos reservados, ¿no? O cosas así, pero por el resto de cosas tiene que estar pero que muy claro dónde va. Y además no solamente tiene que estar claro y que estén publicados, ¿no? Porque nosotros, claro, tú puedes ir al boletín oficial del Estado, ¿no? Y ahí puedes encontrarlo casi todo, ¿no? Pero claro, el boletín oficial del Estado todos los días imprime no sé cuántos cientos de páginas al día. También es importante, ¿no? Tener unos criterios y que sea fácil llegar a ese acceso, porque no nos vale de nada decir, mire, dentro de ese contenedor donde hay 1 millón de folios está la documentación que usted quiere, búsquela. Es lo mismo, ¿no? Yo creo que es importante que sea accesible, que sea fácil, que yo ponga en mi buscador en internet cuánto cobra este político y que me salga, ¿no? Como el resto de cosas, y no solamente cuando hablamos de los sueldos de los políticos, que yo siempre he defendido
que no creo que cobren en excesivo, pero sí entiendo que es importante que una persona que trabaja en el sector público, y yo igual pienso de los funcionarios, ¿no? Yo creo que todo dinero público que no sea específico para cosas concretas que afecten a la seguridad o gastos militares en determinadas cosas, claro, no podemos dar pistas, pero el resto del dinero público y la inversión pública tiene que estar claro y sobre todo tiene que ser fácil poder acceder a él. Lo que desconozco es si también cada político, cada diputado va a publicar sus deberes, los deberes que hace cuando va al Parlamento de Canarias, porque ese tipo de información rara vez, salvo algunas formaciones políticas que dan cuenta de lo que han hecho y es una rueda de prensa, realmente no sabemos lo que hacen nuestros diputados, no solamente aquí a nivel autonómico, sino en Madrid, porque yo no sé los diputados que del Partido Popular o del Partido Socialista, del Grupo Mixto sí sé, Pedro Quevedo ya no habrá más, los demás no me cuentes porque no lo sé, o sea, hay un desconocimiento por lo que se hace. Sí, habrá en trazas generales puede ser que haya un desconocimiento, pero después en el trato corto no. Yo, por ejemplo, los diputados no solamente están para estar 3 días sentados en el Parlamento, ¿no? Un diputado es un representante público, un representante de los ciudadanos, ¿no? Yo por lo menos lo entiendo así. Yo creo que el trabajo verdadero del diputado, ¿no? En nuestro Parlamento tenemos 350 y no digamos diputados. del Senado, porque yo no sé, el Senado realmente parece una cámara de elefantes, en el buen sentido, porque realmente van políticos que realmente dicen, no sabemos dónde van, pues los metemos ahí, en ese cajón. Sí, pero yo, a lo que quiero referirme yo es que, por ejemplo, ¿no? El trabajo de los diputados, ¿no? Los diputados tienen, casi siempre, bueno, se reparten los trabajos. Por ejemplo, los diputados del Grupo Mixto, los que tú mencionabas antes, bueno, tienen más presencia mediática porque ellos representan, son solamente 2 diputados, abarcan todo el espectro de toda la actividad política en su opinión, ¿no? Sí. En cambio, por ejemplo, en otros partidos como el Partido Socialista o el propio Partido Popular, bueno, pues el trabajo se lo reparten, ¿no? Pero yo sí entiendo que los diputados del Congreso, los senadores, los diputados del Parlamento de Canarias, incluso, bueno, los consejeros del Cabildo y sobre todo los concejales también, en general, toda nuestra clase política, los que nos administran, y los que deciden a la hora de las votaciones, yo creo que en primer lugar tienen que tener una sensibilidad especial y tienen que escuchar a la gente, ¿no? Y no creo que en el Parlamento se haga eso, ¿no? Yo no veo justo que muchas veces, ¿no? Porque yo lo he oído muchas veces, ¿no? No, pues la opinión pública dice esto, ¿no? Yo creo que no hay que darle tanto valor a lo que diga la opinión pública, porque en realidad no sabemos lo que dice la opinión pública. Nosotros hemos visto, por ejemplo, un caso reciente y concreto, como parecía en Cataluña, que la opinión pública le iba a dar una mayoría absoluta, una mayoría gigantesca a Convergencia y Unión, y al final, bueno, la opinión pública, la real, dijo, no, mire, no le damos la mayoría y además le quitamos 12 diputados, ¿no? Yo creo que... Pues son encuestas a lo mejor manipuladas, ¿no? Bueno, puede ser. La verdad es que no lo sé. Por eso yo creo que la labor importante de los diputados, aparte de estar en el Parlamento, aparte de votar, aparte de escuchar todas las cosas, sobre todo a veces si no están es porque tienen que acercarse a los colectivos, ¿no? Claro. Y hoy en España es muy fácil, ¿no? Porque si hablásemos del desconocimiento, pero no es real, hay colectivos muy importantes y colectivos que tienen problemas muy concretos. Nosotros vemos a los empresarios, a los grandes empresarios, a la banca, vemos a los pequeños y medianos empresarios, vemos a las asociaciones empresariales, vemos a las asociaciones o a los sindicatos, a colectivos de educación. En España hay muchos colectivos en donde las decisiones administrativas de los políticos les afectan directamente o nos afectan directamente, y yo creo que el trabajo importante de los políticos es sobre todo acercarse a ellos, ¿no? Yo creo que sobre eso es sobre lo que tienen que rendir cuentas, ¿no? Porque en definitiva, si tú presentas o dejas de presentar cosas en el Parlamento, bueno, es importante y es fundamental. Pero yo creo que el trabajo fundamental es la información y es recabar la información, y además de primera mano. Yo creo que esa es la política. Muchísimas veces, ¿no? Decisiones que no cuestan absolutamente nada, decisiones legislativas, porque se toman en el Parlamento, ¿no? Que se modifica un poco una ley, se modifica o hay enmiendas a cosas, benefician de manera abrumadora a algún colectivo, ¿no? Nosotros eso lo hemos visto, ¿no? Y no cuesta nada, ¿no? Pero para que se tomen esas decisiones, el colectivo tiene que tener un enlace, tiene que tener una voz directa en el Parlamento y tiene que ser a través de los distintos diputados, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y la renovación, Carlos, también. Es que siempre lo hemos hablado en este programa.
O sea, realmente tú estás 4 años, a lo mejor es poco para estar como diputado o concejal. Otros 4 años son 8, pero hay políticos que llevan 20 o 30 años. Realmente tu capacidad para asombrecer, para actuar no es la misma realmente. Eso es cierto también, ¿no? Quizás la ley de partido... bueno, nosotros cuando hablamos de la situación política en España, ¿no? Vemos una ley de partidos que a lo mejor está vacía un poco de contenido, ¿no? La ley de partidos más o menos viene a decir que Batasuna no se puede presentar a las elecciones, ¿no? Elecciones, sí. No dice más nada. Yo creo que hay que obligar a otras cosas, ¿no? Y hay que obligar a que los partidos sean más democráticos en muchos aspectos, ¿no? Porque hay partidos que son muy democráticos, son muy claros. Y también lo de las perras, lo de la financiación de los partidos a través de las entidades financieras. Por eso yo creo que debemos de ser más exigentes con esto también, ¿no? Con las delegaciones internas o las deliberaciones internas de los partidos. Nosotros hemos visto, ¿no? Hay políticos nacionalistas canarios y en Gran Canaria, en el Cabildo, por ejemplo, donde, bueno, pues esos políticos han representado el pasado del nacionalismo en el Cabildo, representan el presente y el futuro. Y representan con toda seguridad, van a representar el futuro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no dejan entrar a las nuevas generaciones, claro, porque a lo mejor tienen cerradas o vemos a otros partidos, ¿no? Sí, como el Partido Popular, tiene bastante renovación, renueva en el Cabildo, renueva en el Parlamento, renueva en el Senado. Yo creo que todas estas cosas tenemos que valorar. Uno de los partidos que está de capa caída, para mí, a mi modo de entender, es Coalición Canaria aquí en Gran Canaria. Realmente ves poca gente... Coalición Canaria en Gran Canaria tiene muchos problemas, ¿no? Poca gente joven, realmente. Yo también lo creo. Yo creo que en general los partidos nacionalistas en Gran Canaria, creo que ambos partidos, Nueva Canaria como Coalición Canaria, bueno, pues ambos... les falta un poco de savia, bueno, en algunos aspectos, lo creo sinceramente, ¿no? Y lo vemos, bueno, pues cuando nosotros miramos las listas que presentan o cosas así. También es muy complicado el nacionalismo en Gran Canaria, ¿no? Y en las Islas Canarias, ¿no? Tiene muchas variantes, no es un nacionalismo unido y sólido, sino que depende mucho de lo que se decida en cada isla, ¿no? Vemos en La Palma como hay unos dirigentes, Perestelo y Castro, y llevan ahí no sé cuánto tiempo. Vemos en Tenerife a Melchor, vemos a Anaorama, vemos a Paulino y ya está. Vemos en Fuerteventura al mismo y al otro. En Lanzarote es donde más discusiones hay, donde más variables hay. En el Hierro vemos que también prácticamente siempre son los mismos, que no hay modificaciones. Ahí está. Esa es una realidad del nacionalismo, ¿no? Es una realidad que, bueno, que tendrán que superar en cualquier momento. Yo creo que hay otros partidos que se renuevan, incluso el Partido Socialista en algunos momentos, bueno, pues hace cambios circunstanciales o tienen primaria y en ese momento cambian, ¿no? Pero bueno, en lo otro es más complicado y es más difícil. Es más complicado, sí. También otra cosa importante es que el Patronato de Turismo de Gran Canaria está hoy en Moscú y sobre todo también el presidente del gobierno un poco para reforzar y atraer turismo ruso a Gran Canaria y a Canarias en general. ¿Qué te parece el turismo ruso? ¿Es complicado traerlo aquí? Yo creo que no. ¿Con alto nivel adquisitivo? Yo creo que no. Yo creo que ya hay una importante cantidad de rusos que vienen de vacaciones a Canarias, ¿no? Sitio que a ellos les gusta porque, bueno, tenemos esa cosa especial de atraer a la gente de los países fríos de Europa, ¿no? Esa es una realidad. Creo que es fundamental la promoción. Siempre hemos hablado de una promoción importante y eficaz, ¿no? Gastar el dinero, el poco dinero de los recursos que no se destinan un poco a lo mejor al tema social, se destinen a la promoción turística, porque es fundamental que abramos nuevos mercados, ¿no? Una cosa que es curiosa es lo que pasa, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Nosotros aquí estamos escapando de la crisis básicamente por el turismo, ¿no? Si no tuviéramos turismo, bueno, pues ¿quién nos iba a ver, no? Esa es una realidad sólida y tajante y prácticamente absoluta, ¿no? Y es cierto que, bueno, que las crisis mundiales nos afectan y siempre nos han afectado. En los años 70, en los años 90, en los años 80, los distintos tipos de crisis que habían en Europa o en el resto del mundo nos afectaban porque nuestros países, los países sobre los que nosotros recibimos turistas, bueno, pues si tienen menos dinero los ciudadanos, tienen menos capacidad para gastárselo en vacaciones, ¿no? Esa es una realidad y por lo tanto yo creo que es fundamental abrirnos a nuevos mercados, ¿no? Es importante y sobre todo también consolidar en algunos mercados. Yo creo que hay que trabajar de manera clara y tajante sobre un mercado que siempre nos ha venido muy bien, que es el mercado alemán.
siempre han sido los británicos y los alemanes, bueno, también es verdad que son los que más habitantes tienen de Europa, creo que es fundamental. Nosotros con la crisis, esta crisis prácticamente sistemática que tenemos, vemos como la capacidad de a lo mejor en verano, en donde las empresas turísticas escapaban un poco, con sobre todo el turismo nacional, bueno, pues que no está tirando, tenemos que tirar de otros mercados. Creo que hay que buscar sobre el mercado ruso, creo que hay que ir al mercado polaco, creo que hay que ir a otros países también importantes. Estamos hablando de China, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Estados Unidos. Yo creo que tenemos que tener siempre una promoción continua y constante e innovar, sobre todo en la promoción. Yo creo que es fundamental trabajar en eso. Yo creo que no se está haciendo todo lo que se debería hacer, pero que hay que apostar más por parte del Gobierno de Canarias. Tiene que ser más tajante y más contundente porque es de lo que vivimos, ¿no? Y para finalizar, Carlos, también una noticia de Mogán, que el próximo lunes 25 de marzo se inaugura la autopista Mogán con la visita salvocambio que haya por parte de la ministra de Fomento, Ana Pastor. ¿Qué te parece esta obra? Y sobre todo que necesitamos obras, inversión pública en Canarias. Exactamente, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que menos mal que se va ya de una vez por todas, y yo también me congratulo porque soy del municipio de Mogán, se va, bueno, a inaugurar esta autopista. Hay que recordar que el tramo de autopista que faltaba, prácticamente la Gran Canaria 500, que es la que bordea toda la costa, la que llegaba hasta Mogán, la que llega hasta Mogán, hasta la actualidad, hasta que se abra esta nueva vía, una carretera total y absolutamente colapsada, ¿no? Una carretera estrecha, una carretera súper complicada, una carretera donde hay desprendimientos muy peligrosos por la orografía típica del lugar y que hacía falta esta autopista. Yo creo que, bueno, que los moganeros se ha peleado mucho desde Mogán para hacer entender que era necesaria esta autopista y por fin la vamos a tener. Yo creo que va a ser algo muy importante no solamente para el municipio de Mogán, sino también para el desarrollo y la capacidad y sobre todo la potencialidad económica del municipio, pero no hablando solamente en clave local, sino en clave insular. Tener un municipio turístico que va a estar casi en su totalidad rodeado por una autopista, por una vía más o menos segura, una vía rápida, cómoda y accesible para llegar a todos los destinos, es importante, ¿no? Es muy importante, no solamente, y quiero hacer hincapié, no solamente para los vecinos y vecinas de Mogán, que es una realidad, sino también para el resto de visitantes, ¿no? Y las posibles inversiones. Hay que recordar que la economía de Gran Canaria, que es una economía importante, bueno, pues una parte importante se desarrolla en el municipio de Mogán, ¿no? Y es importante tener esas infraestructuras, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, compañero Carlos Pineda, por estar aquí esta noche. Gracias a ti, Marian, y como siempre un placer total y absoluto aquí y saludar a los televidentes de Canal 13 Digital. Y bueno, que para el próximo lunes 25, si es así, la inauguración de la autopista Mogán con la visita de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que sea todo un éxito para las autoridades locales y sobre todo de la isla de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias. Muy buenas noches, Gran Canaria.